Hay algo que quizás nadie te ha dicho con claridad, y es que a veces la vida no cambia primero por fuera, cambia primero por dentro. Y cuando eso ocurre, el mundo exterior tarda un tiempo en ponerse al día. Mientras tanto, tú sigues en el mismo lugar, con las mismas personas, repitiendo más o menos los mismos gestos de siempre, pero con una sensación extraña que no termina de irse. Como si algo dentro de ti ya hubiera tomado una decisión que tu mente todavía no se atreve a pronunciar. Tal vez eso es lo que estás viviendo ahora. Te despiertas en la misma cama, caminas por las mismas calles, respondes los mismos mensajes, llegas al mismo trabajo, te sientas a la misma mesa familiar. Todo igual por fuera, pero por dentro algo ya no responde de la misma forma. Lo que antes te llenaba ahora te parece pequeño. Lo que antes te daba pertenencia ahora te genera una distancia que no sabes cómo explicar. Lo que antes te bastaba ahora parece que ya no alcanza para algo que no sabes nombrar bien. Y entonces aparece la pregunta. Esa pregunta incómoda que intentas callar, pero que vuelve en los momentos de silencio, antes de dormir, en medio de una conversación que antes te interesaba y ahora solo te cansa. La pregunta es simple. ¿Estoy perdiéndome o algo en mí está cambiando? Porque hay una diferencia importante entre las dos cosas. Perderse se siente como caos, como vacío sin dirección, como derrumbe. Pero lo que muchas personas viven en ciertos momentos de su vida no es eso exactamente. Es otra cosa. Es una especie de incompatibilidad silenciosa que va creciendo entre quienes eran y quienes están llegando a ser. Una sensación de que la vida antigua, aunque no esté rota, ya no les queda bien. Como una ropa que alguna vez fue perfecta y que un día simplemente dejó de servir, no porque estuviera dañada, sino porque la persona que la usaba creció. Carl Jung observaba la psique humana como un territorio en permanente movimiento. En su visión, las grandes transformaciones externas casi siempre comienzan como desplazamientos internos que primero son invisibles. Antes de que algo cambie en el mundo que te rodea, algo se reorganiza en el mundo que llevas dentro. Y ese proceso, aunque silencioso, tiene señales. Señales que puedes aprender a reconocer. Si sientes que tu vida sigue igual por fuera, pero tú ya no te sientes igual dentro de ella, este video es para ti. Si sientes que ciertas personas, ciertos lugares o ciertos hábitos que antes te daban paz, ahora te generan una especie de peso que no terminas de entender, quédate. Porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que interpretas lo que estás viviendo. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí encontrarás semana a semana reflexiones profundas sobre psicología simbólica, transformación interior y el lenguaje del alma. Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte lo que viene. Hay 5 señales de que tu energía cambió y de que el universo está preparando una nueva fase en tu vida. No son señales espectaculares, no llegan con grandes anuncios, llegan en voz baja, como todo lo que es verdaderamente importante, y la primera de ellas probablemente ya la estás sintiendo. El primer mecanismo que necesitas entender es este. La nueva fase no comienza cuando algo aparece afuera, comienza cuando tu energía deja de ser compatible con lo que ya era. Cuando la psique empieza a retirar su fuerza de los roles, las relaciones, los hábitos y los lugares que ya no expresan quién estás llegando a ser, esos espacios comienzan a sentirse extraños. No porque sean malos, no porque hayas dejado de quererlos, sino porque algo en ti ya se movió. Y ese movimiento, aunque todavía no tenga nombre ni dirección clara, es real. Lo que se va volviendo incómodo no siempre está fallando. A veces simplemente ya no contiene lo que eres ahora. Eso cambia todo. Porque si lo que sientes no es señal de que algo está saliendo mal, sino de que algo está saliendo de ti hacia una nueva forma, entonces el extrañamiento que experimentas no es un problema. Es una transición. Y las transiciones, aunque duelen, aunque confunden, aunque a veces se parecen a una pérdida, son el umbral desde el que nacen las etapas más verdaderas de una vida. Pero eso es solo el comienzo de lo que hay que entender. Porque el extrañamiento es solo la primera señal.
y detrás de él hay 4 más, cada una más profunda que la anterior. La primera señal es que ya no sientes paz donde antes sentías pertenencia. No es que el lugar haya cambiado, no es que las personas se hayan vuelto distintas de un día para otro. Es que tú ya no encajas de la misma forma dentro de lo que antes se sentía como hogar. Y eso puede aparecer en muchos lugares al mismo tiempo. Puede aparecer en una reunión familiar, donde todos hablan de las mismas cosas de siempre, y tú estás presente con el cuerpo, pero ausente con algo que no sabes cómo nombrar. Puede aparecer en un grupo de amigos que sigue haciendo las mismas bromas, los mismos planes, las mismas conversaciones, y tú sientes que algo en ti ya no responde con la misma energía. Puede aparecer en el trabajo, en la rutina, en una relación que sigue existiendo, pero que desde hace tiempo se sostiene más por costumbre que por verdadera resonancia. No es ingratitud, no es frialdad, no es que hayas dejado de valorar lo que viviste. Es que una etapa puede haber sido completamente verdadera y aún así haber terminado. Y cuando eso ocurre, el alma lo sabe antes que la mente. La psique comienza a retirar su energía de los espacios que ya cumplieron su función, y esa retirada se siente exactamente así, como un extrañamiento, como si estuvieras parado en un lugar familiar pero sintiéndote, de alguna manera, de paso. Dentro de una lectura inspirada en Jung, podemos comprender esto como el inicio de un proceso de individuación. La psique deja de invertir energía en la persona colectiva, en el rol que cumples para los demás, y empieza a llamarte hacia algo más propio, más íntimo, más verdadero. Ese llamado no siempre llega con claridad. A veces llega como incomodidad, como distancia, como la sensación de que algo no encaja, aunque todo siga aparentemente bien. No perdiste la gratitud por lo que viviste, solo descubriste que una etapa puede haber sido tuya y aún así dejar de ser tu lugar. La segunda señal es que tu intuición empieza a ser más fuerte que tus excusas. Durante mucho tiempo, quizás aprendiste a silenciar esa voz. La voz que decía que algo no estaba bien en una relación, pero la razón encontraba argumentos para quedarse. La voz que señalaba que una decisión no era tuya de verdad, pero el miedo al cambio era más ruidoso. La voz que repetía, suave y constante, que algo en tu vida pedía ser diferente, pero la necesidad de aprobación o de seguridad ahogaba esa señal antes de que pudiera crecer. Cuando la energía cambia, esa voz se vuelve más difícil de ignorar. No llega como revelación dramática, no aparece con certeza absoluta ni con respuestas completas. Llega como una frase simple que se repite dentro de ti en los momentos de silencio. Esto ya no es para mí. O tal vez, esto no es lo que quiero. O simplemente, ya no puedo seguir haciendo como si no sintiera lo que siento. Puedes percibir cuando estás diciendo sí por miedo y no por deseo. Puedes notar cuando una relación te pide que te abandones para poder pertenecer. Puedes sentir cuando estás postergando una decisión que tu alma ya tomó hace tiempo, mientras tu mente busca más argumentos para justificar la espera. Eso no significa que la intuición siempre tenga razón en cada detalle. Significa que ya no puedes vivir cómodamente en contradicción con lo que sientes como verdadero. Y esa incomodidad es una señal, no de que estás fallando, de que estás dejando de traicionarte. Tu intuición no se volvió más fuerte porque el universo empezó a hablar más alto. Se volvió más fuerte porque tú dejaste de interrumpirte. La tercera señal es que ciertas personas y situaciones antiguas empiezan a perder acceso a tu energía. Esto puede ser uno de los signos más confusos, porque desde afuera puede parecer que te estás alejando de personas que importaban, que te estás volviendo más frío, más distante, menos disponible. Pero lo que realmente está ocurriendo es diferente. No es que te hayas vuelto indiferente. Es que tu energía ya no está disponible de la misma forma para ciertos patrones que antes encontraban en ti una puerta siempre abierta. El mensaje que antes te quitaba el sueño, ahora llega y lo lees sin que tu corazón se acelere. La opinión que antes definía tu día, ahora pasa por ti con menos fuerza. La persona que antes tenía el poder de hacerte correr, de hacerte dudar de ti mismo, de activar en ti esa necesidad urgente de explicarte o de buscar su aprobación,
ahora genera en ti algo diferente. Una especie de calma distante que antes no existía. No es superioridad. Es importante decirlo claramente. No se trata de creer que eres mejor que nadie. Se trata de algo más silencioso y más honesto que eso. Algunas personas tenían acceso a una versión tuya que aceptaba agotarse para ser aceptada, que cedía su paz para mantener vínculos que solo funcionaban cuando tú te hacías pequeño, que corría detrás de quien no se esforzaba por quedarse, que explicaba demasiado, justificaba demasiado, cedía demasiado, todo con la esperanza de que suficiente entrega pudiera transformar una relación fundamentalmente desequilibrada. Cuando tu energía cambia, esa versión tuya deja de estar tan disponible, y quienes dependían de ella para mantenerte cerca empiezan a notar que algo en ti se desplazó, no porque hayas decidido herirlos, sino porque tu energía ya no puede sostener lo que antes sostenía, sin perder algo esencial de sí misma. Algunas personas no te están perdiendo a ti. Están perdiendo el acceso a la versión de ti que aceptaba abandonarse para ser aceptada. Si reconoces estas 3 señales en tu vida, detente un momento. No para alarmarte, para observar. Porque lo que estás viviendo puede no ser una crisis, puede ser el umbral de algo que todavía no tiene forma visible, pero que ya existe con toda claridad dentro de ti. La primera señal es que ya no sientes paz donde antes sentías pertenencia. No es que el lugar haya cambiado. No es que las personas se hayan vuelto distintas de un día para otro. Es que tú ya no encajas de la misma forma dentro de lo que antes se sentía como hogar. Y eso puede aparecer en muchos lugares al mismo tiempo. Puede aparecer en una reunión familiar donde todos hablan de las mismas cosas de siempre, y tú estás presente con el cuerpo, pero ausente con algo que no sabes cómo nombrar. Puede aparecer en un grupo de amigos que sigue haciendo las mismas bromas, los mismos planes, las mismas conversaciones, y tú sientes que algo en ti ya no responde con la misma energía. Puede aparecer en el trabajo, en la rutina, en una relación que sigue existiendo, pero que desde hace tiempo se sostiene más por costumbre que por verdadera resonancia. No es ingratitud, no es frialdad, no es que hayas dejado de valorar lo que viviste, es que una etapa puede haber sido completamente verdadera y aún así haber terminado. Y cuando eso ocurre, el alma lo sabe antes que la mente. La psique comienza a retirar su energía de los espacios que ya cumplieron su función, y esa retirada se siente exactamente así, como un extrañamiento, como si estuvieras parado en un lugar familiar, pero sintiéndote, de alguna manera, de paso. Dentro de una lectura inspirada en Jung, podemos comprender esto como el inicio de un proceso de individuación. La psique deja de invertir energía en la persona colectiva, en el rol que cumples para los demás, y empieza a llamarte hacia algo más propio, más íntimo, más verdadero. Ese llamado no siempre llega con claridad. A veces llega como incomodidad, como distancia, como la sensación de que algo no encaja aunque todo siga aparentemente bien. No perdiste la gratitud por lo que viviste, solo descubriste que una etapa puede haber sido tuya y aún así dejar de ser tu lugar. La segunda señal es que tu intuición empieza a ser más fuerte que tus excusas. Durante mucho tiempo, quizás aprendiste a silenciar esa voz, la voz que decía que algo no estaba bien en una relación, pero la razón encontraba argumentos para quedarse. La voz que señalaba que una decisión no era tuya de verdad, pero el miedo al cambio era más ruidoso. La voz que repetía, suave y constante, que algo en tu vida pedía ser diferente, pero la necesidad de aprobación o de seguridad ahogaba esa señal antes de que pudiera crecer. Cuando la energía cambia, esa voz se vuelve más difícil de ignorar. No llega como revelación dramática, no aparece con certeza absoluta ni con respuestas completas. Llega como una frase simple que se repite dentro de ti en los momentos de silencio. Esto ya no es para mí. O tal vez, esto no es lo que quiero. O simplemente, ya no puedo seguir haciendo como si no sintiera lo que siento. Puedes percibir cuando estás diciendo sí por miedo y no por deseo. Puedes notar cuando una relación te pide que te abandones para poder pertenecer. Puedes sentir cuando estás postergando una decisión
que tu alma ya tomó hace tiempo, mientras tu mente busca más argumentos para justificar la espera. Eso no significa que la intuición siempre tenga razón en cada detalle. Significa que ya no puedes vivir cómodamente en contradicción con lo que sientes como verdadero. Y esa incomodidad es una señal, no de que estás fallando, de que estás dejando de traicionarte. Tu intuición no se volvió más fuerte porque el universo empezó a hablar más alto. Se volvió más fuerte porque tú dejaste de interrumpirte. La tercera señal es que ciertas personas y situaciones antiguas empiezan a perder acceso a tu energía. Esto puede ser uno de los signos más confusos, porque desde afuera puede parecer que te estás alejando de personas que importaban, que te estás volviendo más frío, más distante, menos disponible. Pero lo que realmente está ocurriendo es diferente. No es que te hayas vuelto indiferente. Es que tu energía ya no está disponible de la misma forma para ciertos patrones que antes encontraban en ti una puerta siempre abierta. El mensaje que antes te quitaba el sueño, ahora llega y lo lees sin que tu corazón se acelere. La opinión que antes definía tu día, ahora pasa por ti con menos fuerza. La persona que antes tenía el poder de hacerte correr, de hacerte dudar de ti mismo, de activar en ti esa necesidad urgente de explicarte o de buscar su aprobación, ahora genera en ti algo diferente. Una especie de calma distante que antes no existía. No es superioridad. Es importante decirlo claramente. No se trata de creer que eres mejor que nadie. Se trata de algo más silencioso y más honesto que eso. Algunas personas tenían acceso a una versión tuya que aceptaba agotarse para ser aceptada, que cedía su paz para mantener vínculos que solo funcionaban cuando tú te hacías pequeño, que corría detrás de quien no se esforzaba por quedarse, que explicaba demasiado, justificaba demasiado, cedía demasiado, todo con la esperanza de que suficiente entrega pudiera transformar una relación fundamentalmente desequilibrada. Cuando tu energía cambia, esa versión tuya deja de estar tan disponible, y quienes dependían de ella para mantenerte cerca empiezan a notar que algo en ti se desplazó, no porque hayas decidido herirlos, sino porque tu energía ya no puede sostener lo que antes sostenía sin perder algo esencial de sí misma. Algunas personas no te están perdiendo a ti. Están perdiendo el acceso a la versión de ti que aceptaba abandonarse para ser aceptada. Si reconoces estas tres señales en tu vida, detente un momento. No para alarmarte, para observar. Porque lo que estás viviendo puede no ser una crisis. Puede ser el umbral de algo que todavía no tiene forma visible, pero que ya existe con toda claridad dentro de ti. Cuando todo esto ocurre al mismo tiempo, cuando el extrañamiento, la intuición más clara, el afastamiento natural, la necesidad de silencio y las sincronicidades llegan juntos o uno detrás del otro, puede parecer que todo se está alejando. Personas que antes estaban cerca, certezas que antes te sostenían, deseos que antes te movían, hábitos que antes te organizaban, lugares que antes te hacían sentir en casa, y esa sensación puede doler. No tiene sentido negarla. Perder la familiaridad con una vida que construiste, aunque esa vida ya no te quede bien, duele de una manera particular. No es el dolor agudo de una pérdida repentina, es algo más lento, más difuso, más difícil de explicar a quienes no están viviendo lo mismo. Es el dolor de crecer hacia adentro mientras el mundo exterior todavía no cambió. Pero aquí está la inversión que cambia todo. Lo que se está alejando no siempre se va para herirte. A veces se va porque tu nueva energía ya no puede respirar dentro de lo viejo. No porque lo viejo fuera malo, no porque las personas que forman parte de esa etapa sean malas personas, sino porque el nivel de conciencia desde el que ahora observas tu vida ya no es compatible con ciertas formas de relacionarte, de vivir y de existir que pertenecen a quien eras antes. La vida antigua no se está derrumbando, está revelando que ya no puede contener a la persona que estás llegando a ser. Eso es completamente diferente a fracasar, es completamente diferente a perderte. Es el movimiento natural de una psique que está creciendo. Y el crecimiento, cuando es real, siempre incomoda algo, siempre desajusta algo,
Siempre pide que sueltes algo que alguna vez fue necesario, pero que ya cumplió su función. Hay personas que llevan años esperando que una nueva fase llegue como una gran señal externa. Una oportunidad que cae del cielo, un cambio de ciudad, una relación nueva, un golpe de suerte que reordene todo. Y no se dan cuenta de que la nueva fase ya empezó. Empezó en silencio, empezó cuando algo dentro de ellas dejó de encajar con lo que las rodeaba. Empezó cuando la intuición empezó a ser más fuerte que el miedo. Empezó cuando el silencio dejó de sentirse como vacío y empezó a sentirse como necesidad. La nueva fase no espera a que todo esté listo afuera. Comienza dentro, antes de que nada sea visible. Y esto exige algo de ti. No acción inmediata, no grandes decisiones tomadas desde la confusión. Exige algo más difícil y más valioso que eso. La disposición a dejar de traicionarte para seguir cabiendo donde tu alma ya dejó de vivir. Eso puede significar cosas distintas para cada persona. Para algunos significa dejar de forzar conversaciones que ya no tienen reciprocidad real. Para otros significa dejar de correr detrás de una versión de éxito que nunca fue suya, sino heredada. Para otros significa permitirse el silencio sin sentir culpa por no estar siempre disponible para todo y para todos. Para otros significa empezar a tomar decisiones desde lo que sienten verdadero, aunque todavía no tengan toda la claridad sobre hacia dónde van. No tienes que saber exactamente qué viene, solo tienes que dejar de mentirte sobre lo que ya no funciona. Porque cuando dejas de sostener lo que ya no te sostiene, algo empieza a crearse. No siempre de inmediato, no siempre de forma visible. Pero hay un desplazamiento real que ocurre cuando una persona deja de invertir su energía en mantener lo que ya expiró y empieza a dirigirla, aunque sea parcialmente, hacia lo que todavía está por nacer. Si este video está nombrando algo que llevas tiempo sintiendo, compártelo con alguien que también esté atravesando esta transición. A veces lo más poderoso que puedes hacer por alguien que amas es hacerle saber que lo que está viviendo tiene nombre y tiene sentido. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque el próximo video continúa desde donde este termina. El universo no siempre te da respuestas inmediatas cuando tu energía cambia. A veces lo primero que hace no es darte lo nuevo, sino quitarte la necesidad de seguir viviendo como alguien que ya no eres. Y eso, aunque duela, aunque confunda, aunque se parezca a una pérdida, es en realidad el principio de algo. Vuelve por un momento a donde empezamos, a esa sensación de despertar en el mismo cuarto, caminar por las mismas calles, compartir el mismo espacio con las mismas personas y sentir que algo por dentro ya no responde igual. Esa sensación que quizás intentaste ignorar porque no tenía explicación fácil, que quizás intentaste callar porque no sabías si era válida o si simplemente estaba siendo difícil, exigente, ingrato. Ahora tienes otra forma de leerla. Lo que sentiste no era confusión, era información. Tú sí que estaba hablando antes de que tu mente tuviera las palabras para entenderla. Estaba señalando que algo en ti ya se había desplazado, que la frecuencia desde la que vivías ya no era la misma, y que el mundo exterior todavía no había tenido tiempo de acomodarse a ese cambio interno. No estabas perdiéndote, estabas dejando de pertenecer a una versión de vida que ya cumplió su propósito. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Perderse es no saber quién eres. Lo que atravesabas era casi lo opuesto. Empezar a saber, aunque de forma todavía borrosa e incompleta, quién estás llegando a ser. Y ese saber, aunque incomoda, aunque desestabiliza, aunque a veces duele más de lo esperado, es la señal más honesta de que algo real está ocurriendo dentro de ti. Las 5 señales que exploramos hoy no son síntomas de una crisis, son el lenguaje con el que una transición se anuncia antes de volverse visible. El extrañamiento en los lugares que antes sentías como hogar no es ingratitud, es la psique retirando su energía de lo que ya no puede contener quien estás llegando a ser. La intuición que se vuelve más fuerte que las excusas no es rebeldía ni capricho. Es la voz interna que finalmente encuentra menos resistencia para decir lo que siempre supo.
El distanciamiento natural de ciertas personas y patrones no es frialdad. Es la energía que deja de estar disponible para dinámicas que exigían tu autonegación como precio de entrada. La necesidad de silencio y simplicidad no es aislamiento. Es el espacio que una nueva fase necesita para poder respirar. Y las sincronicidades y los sueños no son coincidencias que hay que forzar, ni señales que hay que perseguir. Son la forma en que la vida interna y la vida externa empiezan a hablarse cuando existe suficiente presencia para escuchar. Todo eso junto no es el fin de algo, es el umbral. Y los umbrales tienen esa particularidad difícil, se parecen a una pérdida antes de parecerse a un comienzo. Primero sueltas, después entiendes para qué soltaste, y a veces el entendimiento llega mucho después de que la pérdida ya ocurrió. Eso no significa que hiciste algo mal, significa que la conciencia siempre llega en su tiempo, no en el tuyo. Lo que cambia cuando entiendes esto no es que el proceso se vuelve menos intenso, es que deja de parecerse a un castigo. Deja de sentirse como que la vida te está quitando algo sin razón y empieza a sentirse, aunque todavía con incertidumbre, como que algo está siendo reorganizado para hacer espacio a una etapa más verdadera. Una etapa que no podría nacer dentro de la misma forma que tenías antes, no porque esa forma fuera equivocada, sino porque tú eres más grande que ella ahora. Tal vez todavía no sabes exactamente qué es lo que viene. Tal vez todavía no tienes claridad sobre qué dejar ir ni hacia dónde moverte. Eso es completamente válido. Las transiciones reales no entregan mapas, entregan algo más honesto y más difícil que eso. La certeza de que el camino anterior ya no es el tuyo, aunque el nuevo todavía no tenga nombre. Y en ese espacio entre lo que fue y lo que todavía no llegó, la única tarea que importa es esta: no traicionarte para seguir cabiendo donde tu alma ya dejó de vivir. Eso no significa actuar desde la impulsividad, no significa romper todo de un golpe, ni tomar decisiones desde la confusión. Significa empezar a ser honesto contigo mismo en los pequeños gestos cotidianos. En el sí que dices cuando en realidad querías decir no. En la conversación que sostienes por obligación cuando tu energía ya no está ahí. En el esfuerzo que inviertes en mantener lo que ya expiró, mientras lo que todavía está por nacer espera que le hagas espacio. Poco a poco, esa honestidad se convierte en dirección. Y la dirección con el tiempo se convierte en vida. La nueva fase no llega para cambiarte desde afuera. Llega porque en silencio tú ya cambiaste desde adentro.